Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y lo que debía ser una fiesta acabó en tragedia. Por la jornada 23 de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de Carlos Zambrano y Luis Advíncula visitaba al Gimnasia Esgrima La Plata. Ambos futbolistas peruanos eran titulares. Sin embargo, apenas inició el partido, a los 9 minutos, el referee Hernán Mastrangelo decidió paralizar el encuentro, ya que cientos de hinchas del cuadro local se habían quedado fuera del estadio, lo que ocasionó que se arme una trifulca en los exteriores. Es por ello que para reducir el comportamiento violento de los hinchas, los agentes del orden optaron por usar varios gases lacrimógenos que lamentablemente invadieron la cancha, ocasionando la parálisis del partido. Mientras había corridas fuera del estadio, continuaban los disparos que se escuchaban dentro del estadio e incluso muchos aficionados que habían ingresado al campo de juego se iban por el túnel de ingreso a los jugadores. Tras una larga espera, el colegiado del encuentro decidió que ya no se juegue el partido al existir la falta de garantías para que ambos conjuntos puedan continuar de manera tranquila el duelo. Lastimosamente, se pudo conocer que habría habido un fallecido debido a un paro cardíaco cuando se encontraba saliendo del estadio. Luego se empezaron a filtrar imágenes del pésimo accionar de la policía para disipar las trifulcas a las afueras del estadio. Esto no es novedad y tendría su origen en la famosa reventa de entradas. Aquí en el Perú sabemos perfectamente de eso, con nuestro reelecto presidente de la Federación, Agustín Lozano, sancionado por esto. Sin ir más lejos, algo similar pasó en Matute cuando se jugó el Superclásico y cientos de hinchas aliancistas se quedaron a las afueras del estadio con la entrada en la mano por una supuesta reventa. Felizmente, en esa ocasión no ocurrió una desgracia porque la policía no aplicó más fuerza de la que aplicó. Pero este tema es serio y deberían ya tomarse medidas contra la reventa de entradas porque algún día podría acarrear más muertes. Esta vez fue una, pero ni una sola vale un partido de fútbol. Esperemos que aprendamos de las desgracias de los demás, porque si no, estamos destinados a repetirlas. Como se sabe, el campeonato profesional en el Perú acaba a fines de este mes, por lo que la mayoría de clubes ya piensan en reforzar su plantel para el próximo año, donde jugarán algún torneo internacional, como es el caso del Cienciano del Cusco. Ya les avisamos del interés del equipo imperial que tiene por el técnico de la Universidad César Vallejo, Guillermo del Solar. Aunque aún está a la espera de la decisión del entrenador, no solo estarían buscando contratar a un nuevo entrenador, ya les avisamos también del interés que tienen por el goleador del UTC Cajamarca, Gaspar Gentil. Sin embargo, no sería el único atacante que estarían empeñados en contratar. La información la trae el periodista deportivo Mauricio Loret de Moll. Emanuel Herrera anotó el último fin de semana en Celaya. Cienciano le mostró deseo de contar con él para el 2023. Chemo es opción en Cienciano, aunque también cuenta con la oportunidad de renovar con Vallejo. Decidirá en los próximos días. Como se recuerda, el goleador histórico del fútbol peruano estuvo hasta el 2020 en el Sporting Cristal, donde salió campeón. Luego decidió volver a su país, donde no le fue muy bien en el Argentino Juniors. Y por más que hubo coqueteos con el club rimense, al final, ante la falta de interés, decidió emigrar a la Liga de Expansión de México, donde en el Celaya compartió un breve tiempo con Jordan Guivín, aunque recién a partir de julio de este año empezó a jugar en el equipo Los Toros, donde ya tiene anotados 3 goles. Veremos entonces si el delantero de 35 años vuelve al Perú, donde tuvo sus mejores temporadas tanto en el Melgar como en el Sporting Cristal. Y la novela por los derechos de televisión de la Liga 1 Betson sigue escribiendo más capítulos. Esta vez, el vocero legal de la Federación Peruana de Fútbol, Carlos Cora, habló de los derechos de televisión de los clubes, haciendo hincapié en la cantidad de dinero que recibirían del acuerdo con 1190 Sports y sobre todo lo que pasaría si renuevan sus contratos con el consorcio de Gol Perú. Cada club va a recibir de por sí 20% más de lo que ya viene recibiendo del antiguo operador. En segundo lugar, cada club va a recibir un pago único de $500.000. Y en tercer lugar, los clubes en su conjunto van a tener el 70% de las utilidades que genere este nuevo modelo de negocio, como ha sucedido en otros países donde el régimen es parecido. Es importante tomar en cuenta además
y como parte de la implementación de la transición a este nuevo modelo, la Federación ha previsto el acompañamiento legal a los clubes para culminar exitosamente ese proceso. Si algún club decidiera renovar los contratos con el actual operador para la transmisión, estarían infringiendo claramente el Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol y, por lo tanto, se abriría un procedimiento que podría dar lugar a la suspensión de su participación en las competiciones organizadas por la Federación, por la Conmebol o por la propia FIFA. Porque 1190 cuenta con el respaldo de un gran fondo de inversión basado en los Estados Unidos que administra en el mundo más de 7.000 millones de dólares. Pero por otro lado, también es obvio, la Federación está trabajando para que los contratos traigan consigo las garantías correspondientes para su fiel cumplimiento. Sin embargo, esto último no sería tan cierto. La explicación la trae el asesor legal de la SAFAP, Johnny Baldovín. Hemos investigado en Chile a través de periodistas amigos. Hoy día David Pesúa dijo que la empresa 1190 estaba siendo investigada, estaba siendo parte de una investigación fiscal en Chile por un tema de juego de apuestas. Entonces, bueno, al final, ¿hemos investigado realmente o nos hemos dejado llevar por lo que nos han entregado? ¿En qué acabará esta novela? Por lo pronto, muchos clubes están en la incertidumbre de saber cuándo y qué cantidad exactamente de dinero recibirán para empezar a contratar a sus refuerzos en pos de armar su plantilla del próximo año. Como se los avisamos en videos anteriores, en las últimas horas, el acuerdo de palabra para que el técnico español Beñat San José sea el nuevo entrenador de Alianza Lima para la temporada 2023 estaba casi cerrado. Solo faltaba la firma del contrato. Con un buen currículum, con buenas referencias, con campeonatos ganados en Bolivia con el Bolívar y en Chile con la Universidad Católica, un estratega que da oportunidades a jóvenes futbolistas del club, cumplía con todos los requerimientos del equipo blanquiazul. Pero al final, esto no se llegaría a concretar. La información la trae el periodista deportivo español Alex de Cabo. Alianza Lima no tendrá entrenador español. Al menos no lo serán, ni Miguel Ángel Ramírez, que ya te lo conté ayer, ni Beñat San José. Ambos declinaron la propuesta del conjunto blanquiazul. De esta manera, el equipo de la Victoria tendrá que seguir buscando un nuevo técnico con quien planificar la temporada 2023, donde deberán tomar decisiones tajantes con respecto a la plantilla profesional con jugadores como Hernán Barcos o Jefferson Farfán que terminan contrato a fin de año. Deberán decidir si les renuevan o rompen palitos. Mientras que otros jugadores como Aldair Rodríguez, Aldair Fuentes, Paolo Hurtado o el mismo Cristian Benavente, con su eterno problema de tendón de Aquiles, no han rendido como la hinchada íntima lo esperaba, por lo que podrían decirle adiós para darle espacio a jugadores jóvenes como Franco Sanelato, José Bolívar, Brian Reina o ahora también Gaspar Gentil. Todas estas decisiones vienen de la mano del próximo entrenador, ya que como se sabe, Guillermo Salas no se irá como principal el próximo año. Esto ya se sabía desde antes que perdiera contra el Vallejo en Trujillo. La cosa es que el club aliancista sigue la expectativa de encontrar al técnico con el que puedan hacer frente, probablemente, a una nueva edición de Copa Libertadores el siguiente año, en búsqueda de cortar su pésima racha de 29 partidos sin ganar en la máxima competición de clubes de Conmebol. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!